Bienvenidos alumnos a esta que será la clase de física de esta semana, que va a ser una clase netamente práctica y de aplicación de todos los conceptos que hemos venido desarrollando hasta este momento. Si nosotros repasamos un poquito nuestra trayectoria, empezamos el año estudiando dinámica y habíamos dicho que la dinámica era el porqué de los movimientos de los cuerpos. Y el porqué de los movimientos de los cuerpos nosotros lo habíamos resumido en tres grandes leyes o principios que son conocidos como las leyes de Newton. El principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción, primera, segunda y tercera ley de Newton. ¿Sí? Después de eso, analizamos un poquito la fuerza como una magnitud vectorial, vimos las distintas formas o nomenclaturas que tenemos para expresar la información de un vector o de una fuerza, ya que tenemos que dar, aparte de cuánto vale y la unidad de medida, una orientación, dirección, sentido y punto de aplicación. Y terminamos viendo un poquito lo que era el método analítico de suma de vectores que nos trajo hasta este punto, donde nosotros vamos a combinar todo eso para resolver una situación problemática. Aquí en este videito vamos a dejar simplemente una de ejemplo que nos sirva como guía y después les voy a dejar una serie de ejercicios que van a tener que resolver ustedes o van a intentar hacerlo al menos. Claramente van a poder mandar todas las consultas que puedan tener por los medios que ya conocemos, ¿sí? El ejercicio de aplicación dice, una persona tira horizontalmente de una caja de 20 kilogramos que está apoyada sobre el piso con una fuerza de 25 newtons que forma un ángulo de 30 grados con horizontal. Resolver y pide dos cosas. Uno, realizar el diagrama de cuerpo aislado, otra herramienta que habíamos visto al final de la clase pasada. Ahora lo vamos a dejar bien en claro. B, calcular el valor de la fuerza normal. C, calcular el valor de la aceleración. La situación es esta, que es como está aquí, ¿no es cierto? El niño que tira con una soga de una caja que pesa, en este caso, 20 kilogramos, tiene 25 newtons y un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este gráfico, que tiene muchísimo detalle, nosotros lo vamos a transformar en lo que se conoce como un diagrama de cuerpo aislado. ¿Qué es el diagrama de cuerpo aislado? Sobre el centro de masa, sobre el centro de la caja, nosotros vamos a estar haciendo pasar dos ejes coordenados. Un eje X que va a coincidir con la dirección del movimiento. Estamos todos de acuerdo que esta caja se va a mover horizontalmente y hacia la derecha, ¿sí? Y perpendicular al eje del movimiento vamos a tener el eje Y, ¿sí? Generalmente el eje del movimiento va a coincidir con el eje que tengamos, la superficie, el piso, ¿no es cierto?, que nos sostiene. ¿Y qué vamos a hacer en esos sistemas de ejes? En vez de graficar todo, el niño que tira, la soga, la caja, simplemente vamos a estar identificando las fuerzas que sabemos que están actuando en cualquier instante de tiempo sobre esa caja. La primera y más fácil de ver es la fuerza que hace el niño, ¿no es cierto? Esa fuerza que hace el niño es la fuerza F, que es esta que yo tengo aquí. Como la fuerza F que está en celeste no coincide con ninguno de los dos ejes, ni con el eje X ni con el eje Y, lo que vamos a hacer es recuperar lo que aprendimos la clase pasada y la vamos a descomponer en sus coordenadas rectangulares, proyectando la fuerza sobre el eje X, obteniendo Fx, y proyectando la fuerza sobre el eje Y, obteniendo el Fy. La proyección sobre el eje X, ¿cómo era? Fuerza por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados. La proyección sobre el eje Y, la misma fuerza por el seno del ángulo que tenemos sobre el eje, ¿no es cierto? El seno de 30. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bueno, ya también investigamos y analizamos qué sucedía con la fuerza de gravedad cuando la aplicábamos a un cuerpo en particular, que pasaba a llamarse fuerza-peso. Como la gravedad nos tira siempre hacia el centro de la Tierra, nos va a tirar siempre en sentido vertical o en dirección vertical y en sentido hacia abajo. Por eso es que yo lo grafico, en este caso sobre el eje Y, porque es la dirección vertical, y apuntando hacia abajo, asignándole el nombre de peso P. ¿Sí? La última fuerza que nos queda por analizar es la fuerza que hace el piso. Este cuerpo no se cae, la caja no se cae porque el piso lo está empujando hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza que hace el piso hacia arriba se llama fuerza normal y tiene dos características particulares.
La primera es que es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Si la superficie de apoyo es horizontal, la fuerza normal será vertical y siempre hacia arriba, ¿sí? Porque el piso no puede empujar hacia abajo, sostiene de abajo hacia arriba. Por eso está aquí en amarillo la fuerza normal. ¿Correcto? La segunda característica que tiene la fuerza normal es que toma el valor que haga falta para equilibrar al cuerpo sobre ese eje, para que no se mueva verticalmente en este caso. Es decir, para que no se caiga, pero tampoco es que toma valores de más de tal manera que la caja empieza a elevarse hacia arriba. ¿Sí? Toma el valor que haga falta para equilibrar al eje al cuerpo sobre ese eje, sobre la dirección en la cual está actuando la fuerza normal. Quiere decir que si nosotros sumamos todas las fuerzas en la dirección donde está la normal, siempre me tiene que dar 0, porque el cuerpo no se va a mover ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Este diagrama cuerpo aislado, nosotros lo vamos a tener que hacer como primer paso siempre, siempre, siempre en todos los ejercicios que yo les plantee. Lo pida en el enunciado como resolución o no. ¿Por qué? Por el solo y simple hecho de que es lo que a nosotros nos va a servir de guía para plantear luego el modelo matemático. ¿Sí? ¿Qué le agregamos a este diagrama de cuerpo aislado? Fuera de los ejes le podemos agregar en la misma dirección y sentido que nosotros sabemos que se va a estar moviendo el cuerpo, la aceleración que se va a generar en sentido horizontal y hacia la derecha, porque esta caja se va a acelerar hacia la derecha porque el niño está tirando hacia la derecha. ¿Sí? Que es lo que yo puse aquí en color verde. ¿No? Fíjense que cuando a la fuerza F nosotros la descomponemos en Fx y en Fy, nos olvidamos de la fuerza F porque directamente trabajamos con el eje X y con el eje Y. Lo bueno que tienen los ejes coordenados cartesianos es que son ortogonales, es decir, que son perpendiculares, lo cual significa que lo que sucede en un eje no afecta a lo que sucede en el otro eje. ¿Correcto? Lo primero que me pide que calcule es la normal. ¿Y cómo hacemos para calcular la normal? Dijimos que la normal no tenía un valor fijo, sino que tomaba el valor necesario para que el cuerpo se equilibre sobre el eje que está actuando. Entonces identificamos sobre qué eje actúa, que es el eje Y, y sobre ese eje vamos a plantear la segunda ley de Newton, el principio de masa. ¿Se acuerdan que tenía una formulita? Era el único que tenía modelo matemático. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso si actúa una sola fuerza. Si actúan muchas fuerzas, entonces trabajamos con la sumatoria de todas las fuerzas. Como si fuera el método analítico de suma de vectores, ¿sí? De suma de fuerzas. Bueno, acá hacemos lo mismo, aplicándolo sobre el eje Y. La suma de fuerzas sobre el eje Y, la resultante tiene que ser igual a la masa por la aceleración que el cuerpo obtiene sobre el eje Y. Ahora, ¿cuántas fuerzas me quedaron actuando sobre el eje Y? Para eso vemos el diagrama cuerpo aislado e identificamos que sobre el eje vertical yo tengo 3 fuerzas. La normal, la proyección de la fuerza sobre el eje Y y la fuerza peso, de las cuales la normal y Fy me quedan en sentido positivo y el peso en sentido negativo, de tal manera que esta sumatoria de fuerzas se transforma en una suma y resta dependiendo del sentido en el cual están actuando. Normal más Fy menos el peso es igual a la masa por la aceleración que hay en este eje, que como dijimos que está equilibrado, que no se mueve ni para arriba ni para abajo, esa aceleración claramente vale 0. Por lo tanto, todo este producto de masa por aceleración va a tener que terminar siendo 0. Si nosotros reemplazamos, nos vamos a dar con que nuestra única incógnita va a ser la normal, porque Fy dijimos que era el módulo, que vale 25 newtons, por el seno de 30 grados. Coordenadas rectangulares. La proyección sobre el eje Y es siempre el módulo por el seno del ángulo. 25 por el seno de 30. Menos el peso, y el peso también lo podemos calcular como el valor de la masa del cuerpo, 20 kilogramos en este caso, por el valor de la aceleración de la gravedad, que es un valor conocido y que nosotros ya lo podemos trabajar, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Despejando, el peso que está restando va a pasar sumando. 20 por 9,8 me da 196 newtons. Y la fuerza en Y vale 25 por el seno de 30, que es 12,5. Acá estaba sumando, paso del otro lado restando, por eso me quedan menos 12,5 newtons.
La diferencia entre 196 y 12,5 es 183,5 newtons y eso es lo que vale la normal. Claramente en este caso, si nosotros vemos lo que vale la normal, la fuerza que hace el piso y el peso que tiene el cuerpo, son valores que son distintos, 196 y 183,5. ¿Por qué? Y porque la fuerza que nosotros estamos haciendo, o que el niño está haciendo, también empuja un poco hacia arriba, haciendo que de alguna manera se aliviane la acción del peso sobre el piso. Entonces el piso no tiene que soportar todo el peso, sino que soporta una parte, la mayor parte, pero otra parte la soporta el niño haciendo la fuerza hacia arriba. Por último, me pregunto por el valor de la aceleración. Identificamos que nuestra aceleración actúa sobre el eje X y volvemos a repetir el procedimiento, esta vez sobre el eje X, segunda ley de Newton sobre el eje X. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a la masa por la aceleración sobre el eje X. Cuando vamos al diagrama de cuerpo aislado, la única fuerza que me queda actuando es ni más ni menos que la proyección de la fuerza sobre el eje X. Sobre el eje X no tengo ninguna otra fuerza actuando. Por lo tanto, esto se transforma en Fx es igual a masa por aceleración. Si nosotros reemplazamos por los valores que conocemos, Fx será 25 newtons por el coseno de 30 grados, módulo por coseno del ángulo, y eso es igual a la masa, que es 20 kilogramos, por la aceleración. 25 por el coseno de 30 vale 21,65 newtons. Si eso lo divido por 20 kilogramos, me termina dando 1,08 en las unidades de aceleración, que eran metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración. La unidad de fuerza es newton, masa es kilogramos y aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que este newton que yo tengo acá es 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramo con kilogramo se me va y este resultado me quedará en metros sobre segundos al cuadrado. Los procesos de resolución de todos los ejercicios tienen el mismo esquema. Planteamos el diagrama de cuerpo aislado que nos permite plantear el modelo matemático. El modelo matemático es plantear la segunda ley de Newton sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Sí? Pero esto, que es una fórmula general, va a tener en cada ejercicio particular un formato diferente dependiendo de cuántas fuerzas estén actuando y de cómo estén actuando esas fuerzas. ¿Sí? Por lo tanto, esto sirve de guía, pero no es que nosotros nos vamos a aprender de memoria, porque de un ejercicio a otro claramente va a cambiar. ¿Cuál es la parte más importante? Plantear bien el diagrama de cuerpo aislado, porque del diagrama de cuerpo aislado van a poder plantear correctamente los modelos matemáticos que derivan de la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ahora? Les voy a dar una serie de ejercicios donde ustedes van a intentar resolverlos. Claramente cada ejercicio le va a estar pidiendo algo. Generalmente será la normal y la aceleración. Puede llegar a ser que les pida otra cosa, por ejemplo el valor de la fuerza para un determinado ángulo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ustedes tienen que intentar con este tutorial que yo les doy resolver esos ejercicios para poder entregarlos, ¿sí? Espero que tengan una gran semana. Cualquier duda o consulta que tengan, estoy a su entera disposición. Nos estamos viendo, muchachos. Saludos.